Minutos en su estación Radio Morena, la gigante del Pacífico. Vamos a refrescar también hechos y acontecimientos de esta jornada. Queridos oyentes, atención el austro. Ya mismo vamos a dialogar con uno de los personajes de este entorno de la geografía ecuatoriana. Atención, oyentes amigos, ya empezamos el diálogo con el doctor. Así es, 8 de la mañana con 40 minutos. Gracias por la espera y también los amables oyentes están ansiosos porque anunciamos la entrevista con el doctor Segundo Serrano, exdiputado del Ecuador, extitular de la Asamblea Nacional, exalcalde de Azogues, fue presidente también de la AME. 8 con 40 minutos. Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros, doctor Segundo Serrano a los tiempos. Muy buenos días, bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días, un placer estar en Radio Morena. Recuerdo los tiempos anteriores cuando pronunciábamos con orgullo: de frontera a frontera, Morena siempre la primera. Aquí estamos para entablar el diálogo a través de una de las mejores estaciones radiales de la República del Ecuador, y me siento muy honrado de volver a los muchos años a conversar con ustedes. Muy buenos días, aquí hace sol en Azogues, no quiere llover, esperamos la lluvia, pero no quiere llover por acá. Adelante usted. Las 8 horas con 41 minutos. Doctor Serrano, Roberto Figueroa le saluda. Qué gusto también para nosotros y tener la certeza de que ese no es un acuñar de solo términos. Esto es sentimiento por el desarrollo integral, por la búsqueda del bienestar común, no solo de su sector, del entorno donde usted, como siempre dice, nací en ese canto y en ese ritmo cañárico. Voy a decirlo así, doctor, el tiempo de diputado, varias ocasiones en el Congreso de la República, además alcalde de Azogues, dos periodos si mal no recuerdo. Sí, 2 periodos consecutivos de alcalde y 3 de diputado. Qué bien. ¿Qué queda de ese tiempo, doctor, y qué hace falta para el tiempo actual, para esa designación, para entregarle esa gravísima responsabilidad a hombres y mujeres en esta democracia ecuatoriana participativa según los dictados en el marco teórico, pero que en la práctica hoy dista mucho? Un ejemplo clarísimo: Congreso de la República, hoy Asamblea Nacional. Partamos por allí, doctor. ¿Qué ve usted que hace falta para escoger esos representantes? Tarea del mandante, tarea de la sociedad ecuatoriana con capacidad de sufragio. Bueno, tengo que hablarle con la verdad en la mano. Las diferencias que establecemos entre lo que fue el Congreso This sound is processed by de la StereoTool. República, el Go to Congreso stereotool.com. Nacional, el Parlamento ecuatoriano y lo que pasó a ser la Asamblea son sustanciales, y créase que a quienes hemos estado en algunas oportunidades en el Congreso Nacional nos da vergüenza cómo los asambleístas actuales, que equivalen a lo que antes éramos los diputados, se encuentran involucrados en escándalos mayúsculos de corrupción, que manejaban la justicia, que contrataban a los jueces, que estaban vinculados con el narcotráfico. Bueno, toda una vergüenza. En nuestros tiempos habían escándalos, habían uno que otro grito destemplado, trompones, en fin, pero no habían rateros y sinvergüenzas como lamentablemente han aflorado en estos tiempos, querido amigo. 4 minutos, hoy en la mañana refrescábamos, a propósito de refrescar memoria. ¿Qué está fallando, doctor? El mecanismo para escoger, para buscar y encontrar cartas credenciales, cartas reales, en el orden de administración de justicia por doquier,
ponemos el dedo como que sale pus en las funciones del Estado. Hoy, en esa época suya, en su formación en Derecho, y quien nos habla también, encontrábamos 3 funciones. El poder público repartido en 3 funciones del Estado. Función ejecutiva, función legislativa y la jurisdiccional o función judicial. Hoy son 5, pero por doquier, en cada una de ellas, lo primero que encontramos es abuso o extralimitaciones. ¿Cómo extirpar esos males de raíz, doctor Serrano? Es necesario que el pueblo ecuatoriano no se deje engañar por los cantos de sirena que en tiempos de elecciones fluyen por los cuatro costados de la patria, y con los obsequios, con los regalos, porque ahora, a diferencia de antes, se compran los votos. El pueblo acude a elegir a cualquier perico de los palotes, perdóneme, a cualquier descalificado para que vaya a las diferentes funciones del Estado, sobre todo al Parlamento ecuatoriano, que también está muy frondoso. En nuestro tiempo éramos 67 diputados en el periodo 86-88, 67 diputados, y funcionaban las comisiones legislativas permanentes. Ahora son 137, pero de aquellos la mayoría no sirven para nada y simplemente lo que sirven es de estorbo, y están pendientes de intervenir para salir en la televisión, para salir en la foto, pero no aportan, no contribuyen con su formación. Antes, para darle ejemplos, teníamos diputados de la talla de Jorge Zavala Vaquerizo, el gran maestro de maestros, Carlos Feroz Blum, Nicolás Castro Benítez, Jorge Zavala Egas, Luis Almeida Morán, Jaime Nebot Sadi, León Febres Cordero, Alberto Dají Garzosi, Nicolás Isa Obando, Jorge Gallardo Zavala, Alfonso Jar, el famoso Pocho Jar, Álvarez Grau, Vicente Tayano, Cecilia Calderón de Castro, Cintia Viteri, Alfredo Serrano, de los nombres que recuerdo de allá de la provincia de Guayas. Serrano, que lleva mi mismo apellido, era diputado por Galápagos. Entonces, comparar estos nombres con los de ahora, hay una distancia como de aquí a la luna. Son gente descalificada. Cambiaron a los más ilustres. This sound is processed by ciudadanos de la StereoTool. patria Go to por stereotool.com. cualquier puñado de seres que no tienen formación alguna y que realmente no amerita que ellos estén en el primer poder del Estado, que es el Parlamento ecuatoriano. Y claro, como no pueden dedicarse a trabajar, algunos se han dedicado a robar, a atracar, a contratar jueces, a contratar narcotraficantes para, en un contubernio vergonzoso y criminal, haber convertido la Asamblea en lo que este momento significa. Pronto, doctor Serrano, es una reflexión muy propia de quien os habla, Roberto Figueroa. Todo se sataniza. En la época del Congreso, hoy vemos que hay una resolución de Procuraduría General del Estado, que sí se puede cambiar a los miembros de esta función modular, que es el Consejo Nacional Electoral, y también el contencioso, que están prorrogados. Hoy ha dicho Procuraduría que sí se puede cambiar, no sé por qué no lo han hecho. Hay quienes de pronto se enquistan en este tipo de funciones y después resulta que responden que no podían hacer tal cual cosa porque le falta elementos, herramientas jurídicas en el contexto de el Código de la Democracia, por ejemplo.
Roberto, es que... Sí, le digo que la creación del Consejo de Participación Ciudadana fue un desacierto terrible. El Consejo Nacional Electoral ahora tiene no solamente una parte, sino tiene también el Consejo Consultivo, a donde van a parar las apelaciones. Justo acaban de sancionar al alcalde de Quito con una alta remuneración económica por haber cometido algunos errores en el último proceso electoral. Por manera que es necesario, sí, que todos los señores vocales del Consejo Nacional Electoral ya debieron haberse ido a la casa hace mucho tiempo debieron ellos y otros más haberse ido a la casa. Y el tema del Parlamento, de la Asamblea que llaman ahora, desgraciadamente pasa por una reforma constitucional para reducir el tamaño de la Asamblea y sobre todo para exigir requisitos, porque este momento, de acuerdo a la Constitución, apenas se pide la edad de 18 años y puede el sujeto no haber terminado ni la elemental instrucción primaria y tranquilamente desempeñar no solo la Asamblea, sino la Presidencia de la República, sin tener ningún mérito. Repito, algunos no han terminado ni siquiera la elemental instrucción primaria. Hay que exigir requisitos. Para ser asambleísta se debe tener mínimo el título de tercer nivel, yo diría cuarto nivel. De igual manera para presidente de la República, títulos de cuarto nivel. Para alcaldes, prefectos, títulos por lo menos de tercer nivel. Para concejales, en fin, todo está prácticamente deteriorado, y de esta manera no puede avanzar la patria, que es mártir de esta supuesta democracia que se hunde en la mediocridad y la vergüenza. Al doctor Luis Almeida Morán, doctor Segundo Serrano. Sí, grato honor tener a un gran legislador como Segundo Serrano, hombre a quien yo lo admiro, me inspiré en varios momentos en su constancia, en su civismo, en su patriotismo, en su tenacidad para defender la patria ecuatoriana. De ahí venía el nombre o el concepto o la ubicación de ser padres en la patria. En otras palabras, los representantes mismos de la nación ecuatoriana, los representantes de cada uno de sus pueblos en todo el Ecuador. Segundo Serrano, pues a mí me consta, es y ha sido un gran legislador a esa lista generosa que... This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com. Ese sí, verdadero legislador, porque aquí ahora le llaman asambleístas. También pues debe incluirse el nombre de Segundo Serrano, de Diego Delgado. Hay también un señor de allá de Loja, que era del MPD cuando recién, apellido Moreno, buenísimo, hombre luchador, tenaz, pero que defendiendo con vehemencia a la patria ecuatoriana. Eso debe continuar y hay que volverlo a retomar. Segundo, Servio Tulio Moreno era del Oriente. El Oriente. Primero, querido Lucho, qué alegría escucharte a través de la radio y abrazarte a la distancia, porque tú estuviste entre los auténticos patriotas. Siempre que has estado, entiendo que igual que quien habla, yo fui 3 veces diputado, 86, 88, 90, 92 y 2003, 2007, y entiendo que en la mayoría de esos periodos te encontré con el ánimo, con el propósito de trabajar en bien de la patria, de hacer las cosas de la mejor manera para que el Ecuador salga adelante.
desgraciadamente, esos tiempos nuestros en los que íbamos a trabajar con pasión para sacar adelante el Ecuador, ya pasaron hace muchos años y ahora lo que van simplemente es a cobrar lo que llamaban las dietas, ahora es el sueldo, y a entorpecer el trabajo legislativo. Por eso te decía que el Congreso, cuando teníamos 67 en el periodo 86-88, 67 diputados, trabajábamos 10 veces más que los 137 que son ahora, y te cuento, Lucho, que va a subir el número, porque con el nuevo censo, Azuay, por ejemplo, que ponía 5, ahora va a poner 6 diputados. Creo que Guayas sube 4 más, Pichincha 4, Manabí 3, Tungurahua 1 más. Bueno, este Congreso no va a haber cómo respirar, no van a tener ni en dónde sentarse y no sé qué es lo que van a hacer, pero la Asamblea, que hoy tiene 137, va a pasar de los 150. ¿Y cuánto cuesta eso al pueblo ecuatoriano? Las dietas, los asesores, los asistentes. Bueno, es una demanda enorme de recursos que el pueblo ecuatoriano ya no tolera más. El pueblo ecuatoriano ya no soporta más, querido Luis Almeida. Sí, te recuerdo con el mayor afecto, respeto y consideración, porque tú hacías sentir también tu voz, ¿no? Como radiodifusor, como periodista profesional, además de ser maestro universitario, abogado de los tribunales de justicia de la República. Luis Almeida Morán dejó bien marcado su nombre en el Parlamento ecuatoriano, no en la Asamblea ya deterioró el Parlamento. En el Parlamento tú tuviste una presencia muy activa, muy positiva y muy honorable, porque en ese tiempo no íbamos a robar, íbamos a trabajar con ahínco, con todo el esfuerzo, mi querido señor doctor Luis Almeida Morán. Así es, querido amigo y hermano Segundo Serrano, gran luchador del centro del país, concretamente la provincia del Cañar, pero también trabajaba en sentido nacional. Eso hay que volverlo a reeditar, nunca es tarde para recuperar los cimientos mismos de la patria ecuatoriana, y yo creo que en ese estado estoy. Por eso a veces me he ganado algunos cuantos opositores, pero es normal cuando uno pelea con vehemencia contra los que quieren atracar, contra los que se quieren llevar los recursos escuálidos del pueblo ecuatoriano, y en ese sentido, pues... This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com. De Segundo Serrano. Yo era muy joven en ese entonces, era presidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, y ya era suplente en el año 86 y 88. Claro, sí te recuerdo. Sí. Joven, muy joven todavía. Estoy a punto de cumplir 78 años. Yo fui la primera vez de diputado en el 86, ya rebasando los 30 años de edad. Sin embargo, todavía era relativamente joven, porque en ese tiempo estaban, como te dije antes, Jorge Zavala Vaquerizo, Carlos Ferol Blum, a quien enterramos porque se murió siendo diputado, Nicolás Castro Benítez, Rogelio Valdivieso Eguiguren, bueno, y personas que nos enseñaban, eran verdaderos maestros, ahí aprendimos, y yo personalmente aprendí a ser diputado, aprendí a ser parlamentario con maestros de la talla de Jorge Zavala Vaquerizo, Carlos Ferol Blum, Nicolás Castro Benítez, Rogelio Valdivieso Eguiguren y tantas otras luminarias
verdaderas luminarias en el Parlamento. ¿Cómo no aprender de ellos y naturalmente haber podido representar con dignidad a mi querida provincia, la provincia del Cañar? Incluir a Jaime Hurtado González, a Gil Barragán Romero. Debe recordarse claro, Gil Barragán Romero. Álvarez Grau. Sí, también. El hombre que decía, ¿en dónde está la plata? Está la plata? Preguntaba ¿En dónde está la plata? Sí, también hay nombres muy importantes allí que recordar de esa gran legislatura. La legislatura comprometida con la causa de la redención humana y popular de los ecuatorianos. Doctor Segundo Serrano, en la memoria que pude revisar, usted consta en aquella época, uno de los diputados que más proyectos presentó. Sí, él presentó, en ese entonces era el que más proyectos presentó. Exhibió él en una entrevista una certificación. Sí, y yo hice 12 juicios políticos. En la última intervención del legislador tuve 380 intervenciones en el Pleno, pero Segundo Serrano presentó más proyectos legislativos en aquel entonces. Y me agradó hoy. De la historia del Ecuador, desde 1830 hasta la presente fecha, yo presenté 289 proyectos de ley. 289. Tengo la certificación de la Secretaría del Congreso Nacional como el diputado que mayor número de proyectos de ley ha presentado desde 1830, en que nace la República, hasta la presente fecha. Y eso fue el producto de el sacrificio, porque en ese tiempo no trabajábamos, recordarás tú, solo de martes a jueves. En ese tiempo trabajábamos de lunes a viernes. Y como yo estaba radicado en Quito, trabajaba también el sábado y el domingo. Es decir, yo trabajaba para presentar 289 proyectos de ley de lunes a domingo, todos los días de la semana y todos los días del año. Ese era el auténtico compromiso con la patria, querido doctor Luis Almeida. Bueno, recordar también a Raúl Vaca Carbo. Raúl Vaca, presidente del Congreso, sí. Claro, cómo no. Sí, un gran legislador, un hombre discursante, fogoso, bueno, también habían buenos oradores allá, ¿no? A nadie leía, uno pedía permiso. Estaba prohibido la lectura. Una frase. Ahora todos leen las intervenciones en el computador. Sí. Recordamos a gente como Bonilla Oleas, que fue presidente del Congreso, compañero militante socialista, Guadalupe Larriba, Cumandá Vinuesa, Diego Delgado Jara, Enrique Ayala Mora, el primer PhD graduado en la mejor universidad del mundo, en Oxford de Inglaterra, Víctor Granda Aguilar y otras grandes figuras de la provincia del Guayas. Me acuerdo que la primera vez en la historia... This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com. Raúl Patiño Aroca, el foco ladrón que les decían, era también un brillante diputado. Sí, como no recordar también a Arquímedes Valdés Carcelén, por concentración de fuerzas populares. Habían legisladores como don Asad Bucarán el Malín. Asad Bucarán el Malín, el hombre más inteligente, no tenía título académico. He ahí un ejemplo, claro que era contador público, creo bachiller, pero no tenía ningún título académico, pero era un hombre de una chispa excepcional. Sí, no conocí, sobre todo para los apodos, ¿no? Más o menos respetando las distancias, como Carlos Julio Arosemena Monroy, que también estuvo en el Parlamento, pues Carlos Julio, Raúl Clemente Huerta Rendón, esos son los diputados, Raúl Clemente Huerta Rendón, Jaime Roldós Aguilera, que luego fue presidente de la República, el mejor orador que ha tenido la patria, ese estilo de oratoria de Jaime Roldós Aguilera, el gran legislador, el gran presidente de la República,
que murió trágicamente, mi querido Lucho. Sí, como no recordar, por ejemplo, a Luis Antonio Gavilanes, de Concentración de Fuerzas Populares. Claro, cómo no. Un gran orador, un hombre que no tenía títulos, pero era un hombre todólogo, sabía muy bien. A Julio Ayala Serra, gran legislador también. Sí, que le intentaron matar, inclusive ahí en la puerta del Parlamento. Sí. Y en lugar de matarle a él, es al revés. Él tuvo que disparar en matar defensa. a Berroes Bucarán y le mataron al guardaespaldas. Y ahí a la vuelta nomás le mataron a Jaime Hurtado González y sus guardaespaldas, y casi le matan en el siguiente periodo a Diego Delgado Jara, sí, en el gobierno de León Febres Cordero. Un diputado de la naturaleza de Heinz Meller, el doctor Heinz Meller, reconocerlo. Claro, la ametralladora, pues sí, la ametralladora, él hablaba rapidísimo, 100,000 palabras por minuto. Sí. Qué ligereza de pensamiento y de palabra, qué eminencia, Heinz Meller Freire. Mira tú cómo comparar al mejor de los que se puedan calificar, a pesar de que yo no encuentro uno solo en la asamblea actual, pero cómo comparar con Heinz Meller. Heinz Meller era una eminencia y una verdadera ametralladora para hablar, porque te sacaba 100,000 palabras por minuto, y todas bien hilvanadas, con una capacidad extraordinaria. Él fue ministro de Estado también, como Carlos Ferol Blum. Carlos Ferol fue ministro de Roldós, pues, fue ministro de Roldós, y luego le interpelaron por el caso de las muñecas de trapo. Vean ustedes, grandes hombres de la patria. Político que no todo ha sido malo en el país, ¿no? El ingeniero Febres Cordero llevó el juicio de las muñecas de trapo. ¿Cómo no? Y eso lo llevó a la presidencia de la República. Así es. Claro, Febres Cordero fue mi compañero como diputado y como alcalde. Y como alcalde, porque cuando yo fui presidente de AME, Febres Cordero, alcalde de Guayaquil. Yamil Maguad Bid, otro tipo muy inteligente, graduado en Harvard, alcalde de Quito, ¿no? Luego llegaron los dos a ser presidentes de la República. Javier Muñoz Chávez, que también fue diputado, alcalde de Cuenca. En ese tiempo Luis Fernando Torres, el ambateño, fue también diputado varias veces y alcalde de Ambato. En ese tiempo tu amigo que te habla con todo el cariño y el respeto fue presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, con alcaldes como Febres Cordero, como Yamil Maguad, como Luis Fernando Torres, como Javier Muñoz Chávez y otros alcaldes de primerísima calidad. Así es, definitivamente. Y había un cuencano muy bueno, no recuerdo su nombre, era de Izquierda Democrática, gran luchador, peleaba contra... Carlos González. Carlos González también, un buen legislador, pero había otro, un no bajito... es Ítalo Ordóñez. Ítalo Ordóñez. Cañarejo, él es Cañarejo, vive en This Cuenca, sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com. Ítalo Ordóñez es el que, junto con el Cachito Vera, tuvieron aquel debate con Jaime Nebot, y luego en un juicio político entre Jaime Nebot Sadi, que fue compañero mío en el Parlamento, le sacamos del Ministerio de Educación al señor Vera Arrata, sí, que era ministro de Educación de Borja, ministro de Educación el doctor Rodrigo Borja Ceballos, que también fue diputado, Rodrigo Borja, y Camilo Ponce, y el Omoto Araujo. Bueno, diputados para mencionarte 100, mi querido Lucho, sí, pero diputados de honor. ¡Qué maravilla! No, escuchar una intervención de aquellos diputados era un verdadero deleite y una verdadera cátedra, porque uno aprendía de esas intervenciones. Así es, era una enseñanza
de palabras, de conjunciones, de criterios, de convencimientos. Yo tuve la oportunidad de estar ahí junto a Jaime Nebot en el juicio ese de la contra el doctor Vera. Arquitecto Cachito Vera. Cachito Vera. Sí, sí, Alfredo sí. Vera, Alfredo Sí, Vera, Alfredo Rata. Vera. No puedo dejar de citar diputados manavitas. Por algo yo... Sí, los manavitas, los Vargas, doctor Belletini. era sobre todo el comandante de la fuerza terrestre, eran los dos hermanos militares, Frank Vargas Pasos y René Vargas Pasos. René era mi compañero, Frank no fue diputado, él fue candidato a presidente de la República, estuvo involucrado en el Taurazo y todo lo que la historia de la patria ya lo narra al respecto de esos temas. No, sí, Fran fue diputado, yo era diputado cuando él estuvo allí. Fran Sí, también sí, fue sí, diputado, claro. sí, sí. No, yo no estuve en Me ese llegaba periodo. 5 minutos antes de que yo llegaba todos los días a las sesiones. Pero Muy llegaba puntual, 5 minutos antes. como militar. Sí. Bueno, yo les decía, el doctor Maravita también, ocuparon hasta presidente, por algo han de haber llegado a la presidencia del Congreso. Mi Ahora compañero Manavita, un médico muy Sí, sí, sí. distinguido y muy competente, Acosta, César el doctor Acosta Vázquez. Ítalo Acosta Vázquez. Colamarco Intriago. Ajá. Ítalo Colamarco Intriago tenía una clínica en Chone, Sí. era chonero, tenía una clínica, era médico. Delgado Copiano también, pues. El doctor Delgado Copiano. El propio, tantos periodos, el propio que está un poco delicado en su salud, Simón Bustamante. Simón Bustamante Vera, claro, él era social cristiano. Voto Fue en por la Tabaré. Era de la DC y democracia luego popular se primero. cambió de camiseta. Sí. El primer camisetazo, que decía la gente en ese entonces. Bueno, Bien, doctor Segundo Serrano, que siga la pasión por la radiodifusión. vamos a subir esta entrevista para que la gente la tenga ahí siempre observándola, de los grandes nombres que ha producido el Parlamento ecuatoriano. Un gran abrazo al gran De igual legislador, manera, querido Segundo Serrano. Lucho, que Dios te bendiga, hermano, el divino hacedor, el divino arquitecto del mundo, siempre te bendiga y te guarde, querido Lucho. Tú tienes que volver al Parlamento porque personas como tú se necesita por el bien de la patria. Un abrazo, un fraternal abrazo de vuestro invariable amigo Segundo Ignacio Serrano. Yo me llamo Ignacio por mi abuelo, San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, por manera que siempre aquí a las órdenes y esperando mantenernos en permanente contacto para conversar sobre las grandes anécdotas del Parlamento, del municipalismo y de la patria en general. Un gran Oiga, abrazo. Buenos días, Buenos buenos días a todos. Buenos Doctor días, Serrano. Ecuador. Doctor Buenos Serrano. días, Guayaquil. Buenos días, Guayas. No se vaya sin en responderme. Por esa pasión por la radio y por esa pasión por la lectura, ¿cómo es que nos encontrábamos de frontera a frontera? Morena siempre la primera. Muy bien. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com. El anterior fue un espacio con clasificación